Jikook en Japón. ¿Coincidencias o señales de algo más? Una narrativa de maletas, vuelos y detalles que no pasaron desapercibidos. Últimamente, el tema Jikook ha vuelto a cobrar vida con fuerza entre quienes siguen de cerca cada movimiento, cada gesto y cada detalle en la vida de estos dos íconos. Todo comenzó de forma aparentemente inocente, con un simple viaje, o mejor dicho, dos viajes, con apenas un día de diferencia, ambos con destino Japón. Pero lo que parecía una salida más, pronto se convirtió en una serie de eventos cuidadosamente observados, analizados y desmenuzados hasta el mínimo detalle. El primero en ser visto fue Jimin. Su aparición en el aeropuerto no fue particularmente escandalosa, pero sí provocó preguntas inmediatas. Lo que más llamó la atención fue lo que no llevaba: maleta. Jimin fue visto con un bolso de mano pequeño, extremadamente pequeño, el tipo de bolso donde apenas cabe un celular, una billetera, quizás unos audífonos y uno que otro accesorio. ¿Cómo alguien va a otro país con tan poco? Fue inevitable que surgieran preguntas. ¿Se había enviado su equipaje previamente? ¿Estaba viajando de manera express? ¿O había otro motivo? Las dudas no se disiparon, al contrario, se intensificaron cuando al día siguiente Jungkook apareció en el aeropuerto. Y aquí vino el giro. Jungkook, a diferencia de Jimin, no solo llevaba equipaje, sino que iba cargado. Dos maletas, una de mano bastante grande y otra maleta de ruedas de tamaño considerable. La diferencia en preparación entre ambos viajes no pasó desapercibida para los fans, que rápidamente comenzaron a tejer teorías. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿acaso Jungkook estaba llevando también el equipaje de Jimin? ¿Era por cortesía una ayuda silenciosa para evitarle a Jimin cargar peso? ¿O tal vez era algo planeado desde antes? Lo cierto es que la comparación fue inevitable y muchos recordaron patrones del pasado. Como cuando, durante la promoción en solitario de Jimin, Jungkook realizaba transmisiones justo un día después de que Jimin salía de viaje o tenía alguna actividad importante. No fue una ni dos veces. Fue reiterativo, hasta el punto en que empezó a parecer más que una simple coincidencia. Pero regresemos a Japón. En medio de esas salidas separadas pero consecutivas, lo único cierto es que ambos estuvieron en el mismo país al mismo tiempo. Si estuvieron juntos, si viajaron con un mismo propósito, o si cada uno tenía una agenda distinta, es un misterio sin respuesta oficial. Sin embargo, las señales comenzaron a acumularse. La teoría de las maletas no tardó en tomar fuerza. Hubo quienes aseguraban que la gran maleta que llevaba Jungkook pertenecía a Jimin y que él, como en otras ocasiones, estaba ayudando a cargarla. Otros fueron más lejos, proponiendo que la maleta de ruedas contenía la ropa de ambos, mientras que la maleta de mano podría haber contenido cámaras o equipos de grabación. Esto bajo la idea de que tal vez estaban planeando grabar algo juntos durante su estancia en Japón, algo no confirmado, pero ciertamente fascinante de imaginar. Ahora bien, si todo esto ya parecía mucho, lo más interesante llegó con el regreso. El primero en volver a Corea fue nuevamente Jimin. Esta vez, curiosamente, no regresó ligero de equipaje. De hecho, llevaba consigo una maleta grande, idéntica, según muchos fans, a la que había llevado Jungkook en su salida. Esto reavivó de inmediato la teoría de que se trataba de la misma maleta, que Jungkook la llevó en el viaje, pero al regreso, quien la traía era Jimin. ¿Significa esto que hubo un intercambio? ¿Que pasaron tiempo juntos en el mismo lugar y compartieron equipaje? Y por si eso fuera poco, al día siguiente Jungkook regresó, y esta vez sin la maleta grande. Solo llevaba su equipaje de mano. ¿Dónde quedó la maleta de ruedas? ¿Por qué, si la llevaba al salir, ya no la traía al volver? ¿Es posible que la maleta que Jimin trajo fuese esa misma? Una vez más, no hay confirmaciones, pero la narrativa parece hablar por sí sola.
Algunos se preguntan si tal vez ambos se hospedaron en el mismo lugar, pero cada uno hizo actividades distintas, o si simplemente coincidieron en fechas por motivos separados. Pero con tantos detalles interconectados, es difícil no dejarse llevar por la curiosidad. Los fans más observadores incluso han repasado fotograma por fotograma los videos de ambos en el aeropuerto, buscando coincidencias en ropa, accesorios, relojes, teléfonos, fundas, gestos, miradas. En este fandom, ningún detalle es pequeño. Todo puede ser una pieza más del rompecabezas. Y es que este tipo de situaciones no son nuevas para quienes siguen cada movimiento del Jikook. No es la primera vez que ocurren patrones similares. Recordemos las ya mencionadas transmisiones en vivo de Jungkook tras los viajes de Jimin, o cómo, en ocasiones anteriores, sus viajes individuales terminaban coincidiendo en el mismo lugar. Ya sea en Nueva York, París o Tokio, las coincidencias se acumulan a lo largo del tiempo. Y cuando algo se repite tantas veces, es imposible no cuestionarse si es realmente casualidad. Claro está, todo esto no es más que especulación. No hay confirmación por parte de ellos. Nadie ha dicho nada al respecto. Ninguno ha dado declaraciones, ni han subido contenido que los muestre juntos durante ese viaje a Japón. Pero lo curioso es que tampoco lo han negado. El silencio, a veces, dice más que las palabras. Mientras tanto, la comunidad continúa pendiente, observando, analizando cada imagen, cada gesto, cada sombra. Porque para muchos, el vínculo entre Jimin y Jungkook trasciende la pantalla. Porque hay algo en la forma en que se miran, en cómo se comportan cuando están cerca, que sigue despertando una atención inquebrantable. ¿Estuvieron juntos en Japón? ¿Compartieron tiempo, espacio, planes? ¿O todo es parte de una elaborada serie de coincidencias que simplemente juegan con la percepción? Solo ellos lo saben. Y tal vez solo lo sabremos si algún día deciden mostrarlo al mundo. Hasta entonces, las teorías seguirán creciendo, alimentadas por cada nueva coincidencia, por cada maleta, por cada gesto silencioso. Una cosa es segura, el misterio de Jikook continúa, y cada nuevo capítulo es más fascinante que el anterior.